Ya chicos, bueno, disculpen la demora por el tema de la clase. Les voy a subir hoy día la clase. La primera clase que trata de los conceptos básicos de computación, más una EVA que van a tener que realizar, pero dentro de la semana. Bueno, chiquillos, dentro de los conceptos básicos de informática está la informática como tal, información, data, sistemas, computadores, componentes de un sistema informático, hardware, memoria y procesador. También vamos a ver los dispositivos periféricos, componentes eléctricos, software, sistemas operativos e Internet. Más que nada, la primera clase es más que nada de conceptualización para que ustedes puedan revisar después. Dentro de informática está la ciencia que abarca el estudio automático de la información. Por ende, tiene que ver con todo el estudio en sí y cómo se ha ido automatizando esto mediante el tiempo y de una manera mucho más fácil de obtener esta información. La información en sí tiene un conjunto organizado de datos, que estos datos tienen que estar procesados y constituyen un mensaje que va cambiando el estado de conocimiento de un sujeto o algún sistema que recibe dicho mensaje. De esta manera nosotros podemos realizar distintos trabajos y adquiriendo nueva información. Es lo mismo que hace nuestro cerebro al momento de realizar las clases, lo cual uno realiza es procesar esta información que estamos teniendo o datos que nos van entregando y se procesa y se almacena. El dato, más que nada, es una representación simbólica de hechos pueden ser descripción de sucesos o entidades y no tiene ninguna información. Como por ejemplo puedo dar el 18 de septiembre, que para la mayoría de las personas que no son chilenas es un día cualquiera, pero a nosotros inmediatamente se nos viene a la cabeza que es fiestas patrias y se realiza en sí todo chileno la celebración correspondiente. En los tipos de datos tenemos tipos de datos lógicos, tipos de datos definidos por el usuario, tipos de datos enumerados, tipos de datos algebraicos, tipos de datos no ordinales que no tienen un orden en general, solamente son datos que se generan y se guardan, tipos de datos reales y tipos de datos cronológicos para poder generar una base de estos. Un tipo de base de datos es la base de datos que tenemos nosotros de los alumnos y del correo de los alumnos como tal. En sistemas tenemos que es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente y permiten realizar una función determinada de este. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema es también lo que nosotros conocemos en salud como sistema circulatorio, debido a que distintos componentes de estos tenemos que realizarlos y cada uno por sí solo no es nada, pero si se combinan logran hacer un sistema, como el sistema circulatorio, donde está el corazón, están las arterias, están las venas, y cada uno por sí no sirve, sino que tiene que ser un conjunto para poder generar una funcionalidad. Tenemos otros distintos sistemas como eléctrico, hidráulico y sistemático. En ese caso se da lo que es el sistema informático. El computador, chicos, como tal, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil, lo cual permite realizar operaciones lógicas y aritméticas a gran velocidad. Eso es lo que es un computador. Un computador no es netamente lo que nosotros conocemos como el computador en tal, sino que el computador se ve en distintas áreas, como en salud, como en el área automotriz, en la cual se necesita y se requiere un computador para poder realizar ciertas funciones que tiene que realizar el auto, por ejemplo. Componentes del sistema informático, aquí tenemos hardware, tenemos software, recurso humano, que es la persona que va a operar, que es el usuario, administrador, un cliente, tenemos contenido, desarrolladores que tienen que ver con ese contenido, un sistema operativo que le da la funcionalidad al sistema como tal, un motor, que es más que nada un motor aplicativo. Dentro de la imagen, como lo pueden ver, vemos a un usuario utilizando, ¿cierto?, el hardware, los datos y el software como tal. Cada uno de esos conceptos los vamos a ver a continuación, en lo cual va a quedar un poquito más claro. Cualquier duda o consulta que tengan, chiquillos, por favor, déjenla anotada en el mismo foro en el que voy a subir esta clase. El hardware como tal son todas las partes tangibles de una computadora, el elemento físico, lo que yo puedo tocar, como por ejemplo un mouse, eso yo lo puedo tocar. Y se clasifica en memoria,
procesador y dispositivos periféricos. En eso vamos a clasificar lo que es el hardware. En las partes del hardware tenemos lo que es el monitor, la placa base, una CPU que es el cerebro central de un computador, memoria RAM, tarjetas de expansión, fuentes de alimentación, unidades de disco óptico, que hoy en día no se está utilizando tanto, pero igual cabe mencionarlo. Disco duro, unidad de estado sólido, teclado y el mouse, o ratón también que se le puede nombrar. En la memoria proporcionan distintas funcionalidades, y la principal es de almacenamiento de información, ya sea durante un periodo corto de tiempo o un tiempo mayor. Por eso hablamos de intervalos de tiempo cuando estamos almacenando esta cantidad de datos. Estos datos se almacenan o se retienen en la memoria, con lo cual generamos la funcionalidad de un computador. ¿Cómo clasificamos estas memorias? Tenemos la memoria externa o memoria interna, y dentro de la memoria externa se referencia a todos los dispositivos o medios de almacenamiento externos que tenemos, un pendrive, una tarjeta SD, un disco, un CD, un DVD, un Blu-ray, todo eso es dispositivo de almacenamiento externo. Y la memoria interna, que está fundamental para la funcionalidad del computador, y esta está alojada directamente en la placa madre, ¿ya? Que es un ente funcional del computador, y está la memoria RAM y la memoria ROM. La unidad de medida de memoria, esto más que nada para que lo conozcan, es el byte. Y depende de la cantidad de byte, es lo que vamos a tener en una memoria. Y básicamente la definición de byte como tal es un carácter, dígito o símbolo especial que maneja el área de computación, la cual tenemos distintos múltiplos, que es 1 byte, 8 bytes, 1024 bytes, y así sucesivamente va subiendo, hasta llegar al gigabyte. Los medios magnéticos, estos medios magnéticos de almacenamiento, como su nombre lo dice, están magnetizados. Ya tienen distintos patrones, los cuales su superficie está cubierta por esta magnetización y almacenan información mediante esta superficie magnetizada. La capacidad van de los 700 kilos, que es muy chiquitito, hasta los 1000 gigabytes en el caso de algunos discos duros. Y aquí tenemos el disquete, que igual lo quise mencionar, a pesar de que es más antiguo. Tenemos el disquete, el disco duro, que ya es más grande, 140 GB, mucho más almacenamiento, y la memoria USB, que hoy en día están llegando hasta los 128 GB de memoria. Los medios ópticos, estas ya son memorias que vienen en un disco, almacenan la información mediante agujeritos que lo va realizando un láser. Este láser también se ve iluminado en la superficie del disco y de esa manera puede leer toda la información. Tenemos CDs R de 700 megas, CD A que es de 80 megas, que eran los más chiquititos, CD regrabable que son de 700 megas, los DVD que son de 4.7 GB y los Blu-ray que ya tienen una amplitud mayor de almacenaje. Dentro del procesador está el cerebro de la computadora. Chiquillos, en la CPU, sin CPU no hay computador. La CPU es la que realiza todos los procesos de un computador. Llega todo ahí. Todo el procesamiento es en la CPU. Llegan los dispositivos, los componentes del computador ahí. Llegan lo que son los dispositivos programables. ¿Y qué pasa con esto? Interpreta todos los programas que procesan los datos. Entonces, el cerebro del computador en la CPU, la cual llega todo, se procesa y después se envía hacia afuera. Es como en el caso de nosotros con nuestro propio cerebro. Que en el momento de yo sentir dolor, por ejemplo, si me llegara a corchetear el dedo, llega el símbolo de dolor, se procesa por el cerebro y posterior a esto yo tengo la reacción de sacar el dedo o sacarme el corchete. Eso es lo que hace el procesador. En la función del procesador, manipular información almacenada en la memoria y esta se recupera desde la misma memoria y se almacenan los resultados del proceso para su uso posterior. Ahí hay unidad de medida, ¿ya? La unidad de medida es el hertz, tenemos kilohertz, megahertz y gigahertz. En especificaciones están los modelos, las versiones, la marca y la velocidad. Y tenemos los tipos de procesadores. Intel Pentium 4, Intel Centrino, AMD Septron. Ahora estamos con los Core, ¿cierto?
Core i5, Core i7, Core i8 y así sucesivamente, y se va mejorando cada vez la tecnología en ese sentido con los procesadores. Dentro de los dispositivos periféricos, esos son los dispositivos que se conocen, que almacenan o archivan la información sirviendo de memoria auxiliar a la memoria principal. Permiten operaciones de entrada y de salida de datos o al unísono. Y estos son complementarios al proceso de datos que realiza la CPU. Dentro de los periféricos de entrada se encuentran el teclado, el micrófono, el escáner, el ratón o mouse, escáner o código de barras, cámara web, lápiz óptico y cámara digital. Estos son de usos externos, los cuales la CPU realiza un tratamiento posterior, donde uno le dice mover el mouse hacia la izquierda, mover el mouse hacia la derecha. En los periféricos de salida tenemos que son los que reciben la información en sí, procesada por la CPU, y la reproducen en el exterior, para que el usuario los pueda obtener. Como por ejemplo el monitor, donde yo obtengo una imagen para poder visualizar lo que la CPU me quiere mostrar. La impresora, que es cuando yo imprimo un documento en Word. Tenemos el fax, que hoy en día no se ocupa tanto. Tarjeta de sonido y altavoces. En los periféricos de entrada y salida son los que básicamente realizan una comunicación entre el computador y el exterior. Que ahí están los discos duros, los de LCD, los de DVD, lector, impresora, memoria flash, cintas magnéticas y disquete. Aparte también tenemos que tener componentes eléctricos en los cuales yo tengo que tener una fuente de alimentación, porque sin fuente de alimentación el computador no va a encender. Tengo que tener una conexión a tierra o polo a tierra, porque los computadores son muy fáciles de dañar. Un regulador de energía que va en el mismo incorporado en la fuente de poder, tarjeta de video y tarjeta de sonido. Y aquí se entrega más que nada una configuración recomendada para un computador para poder realizar trabajos simples. El software ya es la parte no tangible del computador, ya que es el equipamiento lógico o el soporte lógico de un computador. Y estos son los programas en sí. ¿Y cuáles son los que podemos clasificarlos? En software de sistemas, en software de programación y en software de aplicación. Cada uno de estos software es necesario para que un computador pueda funcionar. El programa así de un computador como tal, básicamente son instrucciones que este le da al computador, ¿ya? Y este es necesario para que la computadora funcione. Si yo no tengo el programa, no puede funcionar. Como por ejemplo, el sistema operativo. En el sistema operativo es el que efectúa toda la gestión del proceso básico de un sistema informático. Sin este, no podemos ejecutar con normalidad el computador y por ende vamos a tener muchas tareas que no se podrán realizar, inclusive no se puede encender el computador. Tenemos distintos sistemas operativos que coloqué desde el Windows XP hasta el Linux, que son de distintas marcas y distintas empresas, pero hoy en día la marca que tenemos mayormente es la de Windows 11. Ese es el último Windows que salió. En la red informática es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían directamente impulsos eléctricos y también reciben, ¿ya? De esta forma, nosotros logramos compartir información y recursos de una manera mucho más rápida. Y eso es lo que tenemos que realizar ahora con la red informática. Ahora la red informática en salud en Chile es súper importante debido a que yo puedo obtener información de un paciente que está en Arica desde Santiago. ¿Cuáles son las utilidades de la red en sí? Compartir recursos, compartir información y todo esto a distancia, abaratando los costos generales porque yo trasladar una ficha desde Punta Arenas hasta Santiago conlleva un costo en el cual yo tengo que ir realizando distintas acciones. Dentro de los componentes de una red está el cliente que utiliza archivos de impresora y otros recursos compartidos por el servidor y el servidor que es el que interconecta a todos estos clientes para poder utilizar
cada una de ellas. Voy a dar una pequeña break y después seguimos con lo que es la verificación de un red, lo que es LAN.